Hola, soy Sergio Barrejón. Bienvenidos a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. El episodio de hoy está patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Si quieres estudiar guión de forma online o presencial en Barcelona, con profesores que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, y series como Desaparecido, Coses que passen, Sala Polivalent, Jo Mai Mai o programas como Està passant o Tu cara me suena, echa un vistazo a la web www.masterguion.es. En esta sexta edición, además, el máster ofrece ayudas de hasta el 50% del coste de matrícula. Las preinscripciones ya están abiertas. En 2022, Santiago Requejo obtuvo una nominación al Goya con su exitoso cortometraje Votamos. Hoy, 13 de junio, se estrena en cines de toda España Votemos, la adaptación a largometraje de aquella historia. Y hoy, Paul Sánchez se reúne con Santiago Requejo en las oficinas de Dama en Madrid para hablar del proceso de adaptación y de su triple labor como guionista, director y productor en este su tercer largometraje. Santiago Requejo, bienvenido a Exigencias del Guión. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, un placer. Los guionistas siempre estamos hablando de conflicto, de que queremos historias con conflicto. ¿Qué es para ti el conflicto? ¿Cómo defines conflicto? ¿Qué necesita una historia para tener conflicto? Toma ya, buena pregunta para empezar. Espero no decir ninguna cosa que sea una aberración, ¿vale? O sea, yo te hablo de mi experiencia y de mi hacer. Eso no quiere decir que sea la forma de hacerlo, ni mucho menos, y probablemente esté mal, ¿vale? Pero yo creo que los guionistas somos, ante todo, debemos ser personas que observamos la realidad, y la realidad está llena de conflictos. ¿Qué es para mí un conflicto? Un conflicto es una circunstancia en la que se enfrenta, digamos, un personaje que le complica la vida, ¿no? En la que el personaje o la persona, si es la vida real, pues va a tener que tomar decisiones que van a provocar un cambio o no para intentar resolver ese conflicto. Me estoy escuchando y no me está gustando nada la definición de conflicto que te he dado, ¿vale? Porque he intentado hacerlo tal, pero sí, un conflicto al final es un problema cuya solución no es evidente. Algo así. Cuando estás empezando a trabajar una historia, ¿estás buscando ese conflicto o simplemente al principio te vas dejando llevar y luego ya dices, a ver, ¿hay conflicto o no hay conflicto? ¿Cómo funciona en esta historia? ¿O es algo que no piensas para nada? Pues mira, es muy curiosa esta pregunta y te cuento mi experiencia, ¿no? Votemos es mi tercera película. He hecho muchos cortometrajes, estoy escribiendo muchas cosas, pero digamos los cortometrajes que he conseguido financiar o las películas que he conseguido hacer son conflictos que me he encontrado en la vida diaria yo. O sea, no han nacido de mi creatividad, siento decírtelo, ¿vale? Uh-huh. Los que han nacido de mi creatividad me está costando mucho presentarlos, ¿no? y sacarlos adelante. En el caso de Abuelos, por ejemplo, que fue mi primera película, hablaba del paro de las personas mayores de 50 años. Claro, cuando vives muy de cerca un familiar tuyo que en el mejor momento de su carrera le echan de su trabajo y tiene facturas que pagar y tiene una hipoteca que hacer frente, hijos que seguir alimentando, ahí hay un conflicto y una historia que para mí merece ser contada. Cuando surge el cortometraje de Votamos, ¿no? Y a mí un psiquiatra de una fundación Hospitalarias, que es una fundación maravillosa que trabaja con personas con salud mental en toda España, me cuenta, un día tomando una cerveza después del COVID, por otras cosas, pero me cuenta el caso de una mujer madrileña con una esquizofrenia paranoide que hacía una vida completamente normal gracias a la medicación y a el acompañamiento profesional, que tenía palabrado un piso y que el día que va a hacer la mudanza el propietario le llama y se echa para atrás, esgrimiéndole la razón de que algunos vecinos sabían que esta mujer iba por algún centro de salud mental y empiezan a meterle cizaña y a presionarle, ¿no? Cuando yo escucho eso, digo, ¿y qué hace esta mujer ahora, no? Uh-huh. ¿Qué hace esta mujer? O sea, esa historia merece ser contada o el contexto de esa... Entonces son conflictos que me he ido encontrando que de una forma inevitable me han llevado a
a plasmarlos, ¿no? De una forma u otra. Y luego, paradójicamente, esas películas o esas historias he conseguido llevarlas al cine. El otro día me preguntaban, pero tú haces mucho cine social, ¿no? Y digo, bueno, la verdad es verdad que miras la filmografía hacia atrás que he conseguido hacer, y es verdad que es mucho cine social, pero yo no tengo ninguna intención de ir levantando causas y promoviendo causas. Ojo, que está muy bien, ¿no? Pero que no es mi motivación. Mi motivación es detectar un conflicto humano, alguien que se encuentre en esa situación, y me interesa esa historia, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar, ya lógicamente con creatividad, con técnicas de guión, con personajes, ya un poco llevar la historia a lo que tú quieres contar, ¿no? Ya has pasado un poquito por encima de qué va la historia, porque nos has contado un poquito de dónde surge de esta conversación con el psicólogo, pero si hubiera alguien escuchándonos que no sabe de qué va la película Votemos, cuéntanos de qué va, por favor. Bueno, pues Votemos cuenta la historia de una comunidad de vecinos que se reúne para votar el cambio de ascensor rancio, antiguo, roto. Y es una reunión bastante rutinaria y además unánime. O sea, todos los vecinos tienen unas prisas enormes por desaparecer de esa reunión. La cuestión es que en el momento que votan todos de una forma unánime y la reunión se empieza a dispersar y cada uno se quiere ir a su casa, en un corrillo de esa reunión surge la noticia, la bomba, de que uno de los propietarios va a alquilar el piso a una persona con problemas de salud mental. Esa noticia es escuchada por el resto de los vecinos y de repente ya no hay prisas. De repente el abrigo que habías cogido para irte lo vuelves a dejar y la puerta se cierra. Y empiezan a preguntar y a interesarse de una forma vehemente y estigmatizadora acerca de esta persona, porque además saben, porque lo dice el propietario, que esa persona con problemas mental en una hora va a ir a la casa a firmar el contrato y a formalizar, digamos, esa nueva realidad. Claro, esta película, partiendo de esta premisa y viéndola como yo la he podido ver ya, habla mucho de los prejuicios hacia las personas que padecen enfermedades de salud mental. Pero me has comentado que nunca arrancas con esa idea de quiero hablar de un tema social, sino que arrancas desde lo que hablábamos al principio de aquí en esta historia hay un conflicto. Y un conflicto que al final me interpela a mí, porque cuando yo escucho esa historia real, que me rasgo las vestiduras y digo, pero ¿cómo es posible esta sociedad injusta, tremenda, Una hora después yo estaba subiendo a mi casa y en el ascensor coincido con una vecina nueva que se había ido a vivir hace 3 meses, pero nunca había coincidido con ella. Entonces coincido con el ascensor y bueno, mantienes una conversación de ascensor. Cuando llegamos al mismo piso, ella se va al B, yo me voy al A, y al cerrar la puerta me pregunto, ¿y cómo está esta señora? Y entonces de repente yo llego a la autorrevelación de que yo no quiero vivir delante de una persona con problemas mental. O sea, una hora antes yo estaba diciendo, joder, la gente, tal. Y una hora después digo, tío, yo no quiero vivir delante de una persona con problemas mental. Entonces, ese conflicto que yo veo en la sociedad, una hora después lo estaba teniendo yo internamente, ¿no? O sea, una hipocresía bastante heavy, porque si me escuchas las cosas que le dije al psiquiatra, flipas. Y entonces, es verdad que yo soy una persona quizá un poco analítica y, bueno, por todo esto también yo creo que de escribir guiones, de personajes y tal. Y entonces yo me empecé a preguntar, ¿no? Pero ¿y yo por qué no quiero vivir delante de una persona con problemas mental? Y quedé otra vez con mi amigo psiquiatra y le dije, tío, te voy a confesar una cosa que bueno, me vas a matar, pero somos amigos y te lo cuento, ¿no? Entonces le contesto y me dice, bueno, Santi, bueno, pues como el resto de la sociedad española, esos son prejuicios. ¿Y sabes cómo se combaten los prejuicios? Con juicio. Entonces, a partir de ahí, tengo la suerte, indudablemente, de que me empiece a presentar a otros profesionales que me empiezan a contar, pero sobre todo, la experiencia directa de conocer a muchas personas con trastornos mentales graves. Y entonces te das cuenta de la idea preconcebida, mal formada, pero muy injusta que tienes de mucha gente, porque yo la idea que tenía era, pues un poco lo que sale en el cortometraje y luego la película, ¿no? ¿Qué son? Son tíos peligrosos, son tíos que te van a arruinar la vida, tíos que te pueden complicar muchísimo tu existencia, ¿no? Y podrán ser muchas cosas, pero violencia cero, agresividad cero. Entonces fue tan brutal, ¿sabes? Es decir, pero ¿cómo yo tengo esta idea, no?
empiezas a preguntar a amigos y a gente y empiezas a notar que eso está en el imaginario colectivo, ¿no? Que yo creo que el cine ha ayudado mucho a crear ese imaginario colectivo, porque siempre es lógico, normal, ¿eh? Cuando intentamos dibujar personajes, ¿no? Pues el psicópata, el violento, el asesino, ¿no? Claro. Siempre tiene un problema de salud mental porque nos ayuda a darle un color a ese personaje, ¿no? Pero eso ha hecho mucho daño. O los medios de comunicación, cuando de repente hay un acto violento y resulta que esa persona tiene problemas de salud mental. ¿Y cuánta gente tiene actos violentos que no tiene un problema de salud mental? Exacto. Es más, esa persona que ha cometido un acto violento es por su condición de enfermo mental, es por su enfermedad o porque ya era violento, ¿no? Entonces eso a mí me causó pues una gran contradicción, una cierta revelación, y tuve la necesidad imperiosa de escribir este cortometraje, ¿no? Para lanzar al espectador la pregunta que yo me hice al cerrar la puerta, ¿no? Si supiera que una persona con problemas de salud mental fuera a ser mi vecino y pudiera evitarlo, ¿qué haría? Claro. Pero de verdad, no cuando hablamos en público, ¿qué te parece las personas? No, yo, en mi casa, nadie me está escuchando, pero puedo evitar que una persona con problemas de salud mental vaya a ser mi vecino o vecina, ¿qué haría, no? Claro. Y ahí, como bien dices, empieza a surgir la necesidad un poco dentro de ti de decir, tengo que contar esto, tengo que lanzar esta pregunta a los espectadores, escribes el corto. ¿Te lleva mucho tiempo escribir este corto? Una mañana. ¿Una mañana? A ver, hago un primer borrador, rápidamente se me ocurre un poco la idea, que estaba un poco servida, porque fíjate, te lo estoy contando, Claro. Simplemente era ubicarla en la comunidad de vecinos y, digamos, quizá lo interesante, lo que estuve pensando más es, tú no puedes votar, aquí en España por lo menos, luego sí que estuve investigando que en Estados Unidos sí se puede, ¿no? Sí pueden rechazar vecinos, sí pueden rechazar unos a otros por lo que sea, pero aquí en España no. Entonces dije, ¿cómo puedo hacer que de alguna forma rechacen a esta persona, ¿no? Por eso creé la votación del ascensor. Claro. Porque al votar el ascensor y gastarse el dinero de la derrama al ascensor, cuando surge esta noticia, uno de los puntos de giros importantes es, vale, ¿y si nosotros los vecinos te alquilamos el piso? Entonces los vecinos dicen, yo no tengo dinero, dice, vale, ¿y si no cambiamos el ascensor y con el dinero del ascensor te alquilamos el piso durante 2 años? Y en el fondo no están votando si viene o no viene, están votando si los vecinos le alquilan el piso, pero encubiertamente están haciendo pues esa votación inhumana, injusta, ¿no? Y ahí fue donde dije, aquí hay una historia muy interesante, ¿no? Y así surgió el cortometraje. Una vez que hice los primeros borradores, sí que para mí era muy importante, por ese acercamiento que había hecho a las personas con trastorno mental y a familiares, que las personas que vieran el cortometraje, fíjate, o sea, cuando escribo un cortometraje pienso que lo va a ver todo el mundo, qué motivación la mía, la verdad. O sea, no quería que ninguna persona con trastorno mental o familiares o personas cercanas vieran el cortometraje y sintieran que no se acomoda a la realidad, ¿no? Porque en el fondo es una ficción, es todo creado, ¿no? Entonces sí que tuve la suerte, con mi amigo el psiquiatra y otros profesionales de Fundación Hospitalarias, de una vez que escribí el guión y todo aquello lo referente a la salud mental, que me lo revisaran. Por ejemplo, yo en la primera versión del guión, en el cortometraje, ¿viste el cortometraje? No, el cortometraje no he podido verlo. Bueno, el cortometraje acaba con que uno de los vecinos revela que tiene una enfermedad mental grave, pero todos le conocen, ¿no? Entonces empieza a contraargumentar, ¿no?, todas las barbaridades que han dicho. Y yo había escrito a una persona con problemas mental demasiado heroica, donde iba contrarrestando todos los prejuicios. Pues yo no pongo la música muy alta, pues yo no fumo, aunque penséis que todos fumamos, pues yo no fumo. O sea, era como muy idílica. Entonces cuando yo se lo conté cuando leyeron el guión, que yo quería que lo leyeran, me dijeron, esto no es real. O sea, las personas con trastorno mental, todas las personas, bueno, pues algunas fuman y fuman mucho, y algunas ponen la música alta y algunas veces tal. Dice, aprovecha también ese discurso para que pueda contar y pedir perdón. Oye, pues alguna vez he puesto la música alta, perdonarme, ¿sabes? Sí fumo, pero intento fumar en la terraza para que cuando vengan mis amigos no ¿entienden? Entonces, ese punto que yo no tenía en el guión, para mí fue determinante, ¿no?, de incorporarlo, porque de repente el cortometraje hizo crack y se ancló la realidad. Claro, la película, porque esto es importante, mucha gente se piensa que la película es un cortometraje alargado. No, ni mucho menos. En este caso no lo es. La película comienza con el cortometraje. Claro. Cambias personajes, cambias un poco el contexto, pero los primeros minutos es lo mismo que pasa en el cortometraje y tiene lugar esta revelación, ¿no? Entonces, cuando tiene lugar esta revelación,
capital y determinante para esa realidad. Yo, si no hubiera tenido ese asesoramiento, hubiera faltado la verdad y no hubiera sido igual. Quizás no hubiera conectado tanto como conectó, porque funcionó increíble el cortometraje. No, inimaginable. A veces pasa, a mí no me había pasado nunca, y fue un regalo de la vida que no entiendes muy bien, ¿no? Porque los cortometrajes son difíciles que se vean, es muy difícil meterlos en un circuito y luego que ese circuito funcione. Y lo que pasó con Votamos fue, totalmente inimaginable, ¿no? Pero bueno, pasó y feliz, claro. ¿Estuvisteis nominados al Goya? Nominados al Goya, sí. Y muy cerquita de estar en los Oscars. Bueno, no sé si muy cerquita, pero te puedo decir que vimos una lectura de nominados a los Oscars pensando que se podían equivocar y podíamos estar. Sí, estuvimos en las shortlist de los Oscars, que son los 15 cortometrajes a nivel mundial que la Academia selecciona o considera que son, dignos de estar en esa, que los señalan, y de esos 15 pasan 5, ¿no? Entonces, sí, estuvimos ahí, una experiencia muy interesante, la verdad. Claro, y en mi cabeza, el siguiente paso, yo pensaba, antes de preparar esta entrevista, el siguiente paso ya sería el largo. Y sin embargo, hay una adaptación a obra de teatro en Argentina. Bueno, es que, a ver, esto me lo han preguntado mucho. Digo, yo nunca pensé hacer una película de esto. Nunca. De hecho, yo antes de hacer Votamos ya había hecho una película. Y si yo hubiera sentido que esto era una película, hubiera hecho una película. O lo hubiese intentado escribir, la verdad. Pero creo que las historias tienen un tiempo y una duración y hay que contarlas en el tiempo que puedas contarlo, ¿no? Y para mí Votamos era un cortometraje que quedaba abierto, que no sabemos qué votaban y que lanzaba pues esa pregunta al espectador. Pero tuvo una visibilidad impresionante el cortometraje. Ahí, la verdad que tuvimos mucha suerte también, porque cuando estuvimos nominados al Goya, el país se interesó y hicimos una colaboración muy bonita en la que ellos pusieron en exclusiva el cortometraje en el país, entonces se viralizó mucho, ¿no? Entonces un productor argentino que se llama Adrián Suar, actor también, vio el cortometraje y un día me llamó. Me dice, soy Adrián Suar, he visto tu cortometraje. Yo sabía quién era, digo porque yo veo mucho cine argentino y le conocía. Me dice, me ha gustado muchísimo. ¿Te planteas hacer una obra de teatro? Entonces me sonó como a chino, ¿no? Claro, no te lo habías planteado, pero ni de lejos. Pero además le dije, mira, en todo caso me plantearía hacer una película, pero tampoco me planteaba hacer una película. Y de plantearme hacer una película, porque es verdad que cuando empieza a tener tanta acogida el cortometraje, en la productora decimos, oye, si hacemos una película. Pero yo ahí pensaba, fíjate, que de hacer una película, de hecho escribí un segundo cortometraje, mi idea era hacer una especie de relatos salvajes, ¿no? Ah, qué guay. Donde eran como 6 cortometrajes y cada uno de ellos era una historia protagonizada por una persona con problemas de salud mental, ¿no? En distintos contextos, ¿no? El segundo cortometraje era Joaquín y ya no pensé más, la verdad. Pero digo, de hacer algo sería por ahí, ¿no? Pero nunca pensé desarrollar la historia. Cuando este productor, ya es amigo, ¿no? Adrián, me dio esa posibilidad, me dijo, hombre, piénsatelo y tal y cual. Entonces yo ahí estuve pensando y entonces se me ocurrió, al colgar el teléfono, no me preguntes por qué, pero de repente, vi un poco cómo podía ser la obra de teatro. En el cortometraje estamos en la casa de la presidenta y el propietario que alquila el piso, no vemos su piso. Entonces dije, bueno, ¿y si el público está viendo ya el piso objeto de alquiler? ¿Y si además la persona con problemas de salud mental, el inquilino, va a llegar en 1 hora a firmar el contrato? Entonces, eso se me vino a la cabeza inmediatamente al colgar y de repente dije, esto puede dar muchísimo de sí. Pero yo nunca había escrito teatro y yo soy muy respetuoso con los guionistas y con toda la gente que escribe, ¿no? Entonces tuve la suerte de tener 2 amigos guionistas que habían hecho teatro, que son Javier Lorenzo y Raúl Barranco, y les conté pues esto, mira, me llama un productor, yo no sé muy bien, ¿qué os parece? Tengo esta idea y tal, y dice, bueno, pues vamos a darle vueltas, ¿no? Y fue un proceso muy divertido, pero no te puedes imaginar, porque empezábamos a escribir, y salían páginas y páginas y páginas, pero con una facilidad tremenda. Claro, el conflicto estaba sembrado, estaba vertido, había personajes, entonces, claro, te lo podías llevar por 1000 sitios, ¿no? Entonces, perdón, ¿cómo trabajabais vosotros tres? ¿Hacíais
O sea, ¿os sentabais los tres juntos y empezabais a rebotar ideas? ¿Cómo? Sí, nos sentábamos los tres y empezábamos a pensar por dónde podía ir, una posible estructura. Teníamos claro un poco lo de ir derribando ciertos prejuicios, ir dibujando los personajes, ¿no? Un poco por dónde puede ir la trama. No sabíamos el final, lo cual es un engañabobos al final, porque vas escribiendo tal y dices, esto mola ya, pero ¿a dónde va el barco? ¿Sabes? Claro. Pero daba igual, porque era muy divertido, salían cosas muy bonitas, emocionantes. Ya te digo que escribimos para hacer una serie, o sea, era impresionante. Entonces íbamos escribiendo, pero claro, la obra se iba a estrenar en Argentina. Entonces, claro, una cosa, aunque seamos muy parecidos, la idiosincrasia española no es igual que la argentina, ¿no? Entonces ahí tuvimos mucho también el asesoramiento y un poco la opinión de, bueno, esto sí, esto no, esto tal, ¿no? De Adrián. Y bueno, fuimos modulando y al final conseguimos un texto que se sentía muy cómodo, nosotros también, y la obra se estrenó en Argentina, tuvo un éxito impresionante, metió más de 100.000 personas en dos temporadas, wow. Fue declarada obra de interés cultural en Argentina. Y cuando yo estuve ya en Argentina, que pude ver la obra, y yo estaba sentado en la butaca, claro, una obra de teatro al final es otro lenguaje, completamente distinto, ¿no? Claro. Porque es un gran plano general donde tienes que llegar al final el último de la butaca, ¿no? Uh-huh. Entonces estás escuchando y yo, claro, de ahí empecé a pensar, esto puede ser una película. Porque más allá de lo que digan los personajes, a mí me interesa lo que están sintiendo, uh-huh. Lo que están pensando. En el teatro tienes que exagerar un poquito, indudablemente, es una escritura más estirada, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este tipo de películas que eran una comedia para el gran público, ¿no? Entonces dije, si cambiamos el final, adaptamos esto, si tal... Y entonces empezó a surgir un poco la inquietud, ¿no? De decir, qué interesante sería hacer una película en un solo ambiente, donde este conflicto, mantener la tensión narrativa y poder ir desarrollando los personajes más allá de lo que dicen, sino cómo se están revelando, van naciendo ese foro interno y cómo el lenguaje corporal, ¿no? Reaccionan y cuentan cosas. Y eso el cine te lo permite. El teatro es mucho más complicado, ¿no? Y sobre todo cuando hay 7 personajes en escena, estás siempre en el texto, ¿no? Pero el cine no. El cine te permite estar en el subtexto, estar en los pensamientos, estar en cómo van reaccionando como personajes, porque realmente en la vida, creo, no somos tan rápidos en el sentido de que no hay una acción-reacción, o no todo el mundo. Uh-huh. O sea, también a la hora de expresar nuestras opiniones, ¿no? Y dejar ver el verdadero yo, lo medimos, ¿no? También depende de la personalidad de cada uno. Hay veces que lo saca gente muy, muy rápido, otra gente que en función de lo que se vaya diciendo voy acomodando mi opinión o no. Entonces todo ese mundo interior me interesaba mucho en Votemos, mucho. Claro, en la película se va viendo como los personajes vas desgranando pequeñas capas, vas trabajando. ¿Eso fue muy difícil, trabajar esa construcción de personaje? ¿O lo traías ya más o menos hecho me refiero de la obra de teatro? Venía muy perfilado de la obra de teatro. En la obra de teatro, planteamos muchos personajes, muchas opciones, trabajamos muchísimos caminos, pero la opción final por la que optamos de personajes, ¿no? De que cada uno tuviera un color y un color muy identificable, como te digo, para el teatro tiene que ser mucho más claro, ¿no? O sea, pues el facha, ¿no? El joven, Luego en el cine, pues lo haces más sutil, ¿no? Aunque luego va saliendo. Pero venían muy dibujados de la obra de teatro, ¿no? Los personajes en ese sentido, insisto, en una idiosincrasia argentina, donde, tienes que hablar de cosas que aquí, pues no interesan, claro. Pero estaban muy dibujados en la obra de teatro. Y luego, claro, una cosa que supongo que ha sido muy complicada, a lo mejor no, pero tengo la sensación es el tono de tanto del corto como de la obra y de la película, porque estás en comedia, pero estás tratando temas bastante serios. A ver, el tono del corto y de la peli se parecen bastante, el tono de la obra no tiene nada que ver. Uh-huh. La obra era una obra mucho más... También insisto, es una obra argentina. Si la hiciéramos aquí, a ver si existe la posibilidad, habría que ver cómo se hace, ¿no? Pero para mí había dos retos muy importantes, ¿no? En esta película, más allá de que guste o no guste, porque son colores, ¿no? Pero uno, la tensión dramática, ¿no? Es decir, que fuera una película que la ves, ¿no? Que no decaiga el interés, ¿no? Más allá de que luego termine y digas, pues mira, no me ha gustado tal, o sí me ha gustado, ¿no? Pero que dices, joder, mantiene muy bien la tensión narrativa. Y en segundo lugar, y que está muy ligado también al primero, el tono.
Porque claro, como te digo, la obra de teatro era mucho más esperpéntica. Y funciona, porque como te digo, tienes que llegar al último de la butaca, ¿no? Sí, claro. Pero en cine, como tienes otro lenguaje, te permite, digamos, la posibilidad de elegir el tono. O poder hacer unos tonos un poquito más, no sé si apagados, o quizá más realistas, ¿no? Entonces, para mí era muy, muy, muy importante hacer un tono muy realista. Y desde ese realismo que naciera, digamos, el humor, naciera la emoción, que el espectador que viera la película, que vea la película, se pueda sentir identificado, decir, coño, pues yo no estoy tan lejos de estos personajes, ¿no? Al principio igual sí, que lo ves como con cierta distancia, esta panda de... ¿no? Sí. Pero a medida que avanzando la película dices, coño, pues igual yo no estoy tan lejos de este, ¿no? Y será un poquito el juego. Claro, y estos personajes, tienes 7, me parece. Correcto. 7 personajes. ¿Los trabajas por separado? Me refiero, ¿te escribes algún tipo de biografía de cada uno? ¿O cómo serían sus pisos? Porque en la película no salimos en ningún momento de este piso. Y no sé si tú, como tu trabajo previo al construir personajes sobre papel y pensando también en la dirección, no sé si piensas en cómo viven, cómo son sus pisos, cómo son sus casas, o es algo que dejas más para trabajar luego con los actores. A ver, hay una parte que dejas para los actores y hay una parte que tienes que tener antes de escribir, ¿no? Porque al final como hablamos al principio, las historias avanzan a base de conflicto, ¿no? Entonces ese conflicto tienes que tener perfilados unos personajes y más en este tipo de películas, ¿no? Cuando empezamos a dibujar personajes ya en la obra de teatro, empezamos a... no una Biblia, porque sería demasiado tal, pero sí empezamos a pensar pues un poco pues el perfil socioeconómico, qué preocupación puede tener, qué puede esconder, qué no puede esconder, es un poco qué puede ser su vida, ¿no? Luego es verdad que a medida que vas escribiendo, pues también vas modificando, ¿no? Pues mira, esto es interesante, pero el personaje, pero no aporta a la historia, ¿no? Aquí te vas, como dicen los argentinos, te fuiste al costado, ¿no? Esto no... y luego es verdad que cuando haces el trabajo con los actores es muy bonito porque los actores te preguntan muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí sí que hice un trabajo cuando adapté el guión y tal, de prepararme muy bien y de sí ahondar en cada personaje para poder dar respuestas a posibles preguntas que luego algunos me hicieron, otros no, pero... por ejemplo, el personaje de Christian Checa, Lucas Christian, me preguntaba mucho, ¿no? Porque es verdad que en el guión pues se dan pocas pinceladas y habría muchas preguntas, pero necesitaba saber, ¿no? El por qué está ahí, por qué su padre, por qué tal. Y toda esa historia estaba, ¿no? Y al igual que el resto, pues vas un poco ahondando mucho más para poder dar explicación. Luego no está en la película, pero el personaje lo tiene. Claro. Y ayuda a construir y a que sea más realista, que sea de carne y hueso. Ahí es donde entienden por qué dicen esto, dejan de decir, o aquí se callan, o aquí atacan, o no. Entonces eso completa, digamos, el perfil del personaje. ¿Y la lectura de guión con ellos, cómo trabajas? ¿Haces muchos ensayos? Pues mira, es una película muy coral. Bueno, eso era otra de las cosas importantes, que esto era una sinfonía. Cada personaje es un instrumento que por sí solo es muy distinto del resto, pero que todos juntos, si íbamos al ritmo, ¿no? y estábamos en el tono, podía sonar muy bien. Era clave los ensayos en esta peli, ¿no? Entonces, lo que hicimos una serie de lecturas de guión, donde ahí sobre todo lo que haces, o lo que yo hice, fue matizar expresiones. O, lo que te digo, preguntas, no entiendo esto, ¿no? Y hay veces que te hacen preguntas y dices, joder, pues está muy bien preguntado porque no está claro, ¿no? O esto no hace falta que esté claro, no, pero esto sí, ¿no? Entonces, pones en común con distintos puntos de vista un poco lo que es el guión. Una vez que eso, digamos, llegas a una serie de pactos, ¿no? También con los actores y cosas que puedes ceder, otras cosas que no, porque tú tienes la visión global, sí que planteamos a la hora de rodar, y yo creo que esto ha sido uno de los aciertos. Teníamos la suerte de rodar cronológicamente, porque era un estudio, creamos un estudio, un plató. Eso nos permitía, por un lado, para mí, controlar mucho mejor el tono, ¿vale? Porque claro, tú ves una película en tiempo real de 90 minutos, pero son 5 semanas y media de rodaje. Claro. Esto es como ir de Madrid a Barcelona, o sea, puedes ir, pero como te vayas yendo poquito a poquito, acabas en Zaragoza o en Murcia. Claro.
Entonces yo tuve la suerte en ese sentido de tener a Lucas Sánchez, el montador, que me iba premontando lo que íbamos haciendo los 3 minutos y medio, 4 al día. Eso me ayudaba a mí cada día a saber las indicaciones correctas, porque al final es una línea muy fina, ¿no? Para mantener el racón emocional, por un lado. Y en segundo lugar, era una película que yo no llevaba planificada, ¿vale? Yo soy mucho de planificar las películas, de llevar un guión técnico, de pensarlas mucho, cómo acotarlas al plano. Y hablando con Kiko de la Rica, que hablé mucho, que es un magnífico director de fotografía del cual he aprendido, ni te puedo imaginar, es un maestro, es un padre, o sea, es increíble, o sea, la suerte que he tenido. Es decir, descubramos esta película en set. O sea, hablé mucho con los actores de los personajes, pero si el rodaje eran 8 o 9 horas, nos tiramos 5 horas ensayando. Wow. 5 horas. 5 horas y luego metíamos cámara a lo mejor 3, 4, que yo estaba acojonado, entre tú y yo. Pero esas 5 horas eran para lo que te decía, porque no se trataba de decir un texto. Era cómo los personajes reaccionaban al conflicto que estaba sucediendo y cómo iban poco a poco desvelando sus cartas, si lo hacían o no lo hacían, ¿no? Y cómo se iban mirando. Entonces, la puesta en escena, los movimientos de los personajes, ¿por qué te sientas? ¿Por qué estás de pie? ¿Por qué te vas al piano? ¿Por qué te enciendes un cigarro? O sea, todo eso tiene que tener una justificación, porque si no es gratuito. Y tiene que ayudar al personaje a definirlo, ¿no? Entonces, era muy difícil, muy difícil, ¿no? Y son cosas que muchas veces no están en el guión. O sea, yo no escribí un guión con todos los matices de todos los personajes. Imposible, ¿no? Entonces, ahí en el set ibas viendo, a ver, bueno, pues tú vas de aquí a allí y tal, tú te sientas, no, esto no me lo creo, ¿no? O sea, no haría esto tu personaje, ¿no? Construyendo mucho con los actores, ¿no? Porque claro, tú tienes 7 personajes en la cabeza, pero ellos tienen desde hace mucho tiempo su personaje y te aportan mucho, ¿no? Intentar saber dónde está el punto de vista. ¿Qué es lo interesante aquí? Vale, está sucediendo esto a nivel de texto, pero esta reacción, esto, tal. Y luego ir a retratar eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido un proceso muy exigente, las reglas que te pones, ¿no? De un solo ambiente y 4 horas de ensayo y 3 para rodar, que es un poco peregrino esa idea. Pero al mismo tiempo, cuando ibas a rodar, decías, esto es lo que necesito. Porque al principio te planteaba, digo, bueno, pues vamos a hacer planos un poco de todo, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, y luego montamos. Y luego dije, ¿para qué? O sea, para tener la edición 850 millones de planos, o sea, antes o después hay que tomar la decisión de dónde está el punto de vista, ¿no? Y aquí tomamos el riesgo de hacerlo en set. Y ha sido arriesgado, pero estoy muy contento porque creo que ves la película y fluye, o sea, funciona, te lo crees, es verosímil, los conflictos nacen orgánicamente, te lleva, te emociona, te ríes. Y eso es gracias al trabajo de ensayos y de estar muy atento a cómo la película cobraba vida, ¿no? Pues ya me la has medio contestado, porque una de las preguntas que tenía preparadas era cuánto de ese blocking con los actores, del movimiento, lo que dices, cuando se levantan, por qué se levantan, cuánto de todo eso estaba en guión y cuánto era trabajo de ensayos. Pero ya me has dicho que, bueno, bastante de ensayo. Tú tienes, lógicamente, o sea, tú tienes una... O sea, siempre en el guión tienes acciones, indudablemente, por lo que te digo, porque no es lo que dicen, sino sobre todo lo que están pensando, lo que están haciendo, puntos de vista que te interesa, ¿no? O sea, pues está sucediendo esto a nivel auditivo, pero quiero este rostro, quiero esto tal. Esas acotaciones las tengo, pero no tenía las acotaciones de todo lo que están haciendo todo el rato. Es inabarcable, prácticamente. Pues mira, sí, supongo que es inabarcable. Y yo confío mucho también en el trabajo ahí actoral, ¿no? Al final un guión, bajo mi modo de ver, es una herramienta de trabajo. O sea, no es una obra para ser leída, digamos, divulgativa, ¿no? Es una herramienta para hacer una película, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas en esta película estaban más abiertas. Sí que tienes, lógicamente, las indicaciones generales de, bueno, pues cómo distribuyes más o menos. Pero también te digo que muchas de esas ideas tuve que readaptarlas. Que a veces pasa también cosas, no te me preguntes por qué, pero un guión es un ser vivo, ¿no? Entonces, de repente, tú te lees el guión y dices, joder, que bien funciona esto, que joder, esto va... Y de repente lo ves y dices, no me lo creo. Lo ves en set, dices. En set, dices, no me creo, de aquí a aquí, no. O sea, ¿qué pasa? Y lo he leído 700 veces, ¿no? Y esto funciona. Y dice, no me creo, ¿no? Y entonces, eso pasaba muchas veces. O sea, muchas veces pasaba, ¿no? Entonces tenías que tomar decisiones ahí. Y muchas veces era
en función de dónde colocas a la cámara, cuál es el punto de vista, qué está sucediendo, corregir este diálogo, quitarlo, aclararlo, ir por otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces ha sido en ese sentido un guión muy de construcción con ellos, con los actores, ¿no? Uh-huh. Has mencionado hace unos minutos que tenías ya el montador poco a poco montando lo que se iba rodando. Todas las noches. Todas las noches. Pobrecito. Pobrecito. Un santo, más bueno. Mi pregunta, claro, me ha surgido ahora pensando, ¿eso lo veías solo tú o lo compartías con alguien del equipo o del casting? Solo lo compartía con el director de fotografía y con arte y con la script. Claro, porque por la continuidad. Y también para que entendieran un poco, porque una cosa es contar, decir, ver, pero luego cuando ves el montaje ya son las decisiones que has plasmado. Aunque sea un premontaje, que luego siempre puedes afinar y cambiar decisiones, ¿no? Pero, o sea, no lo compartía con el equipo, con los actores. Hay un momento en que también tienes que eso puede ser peligroso. No lo sé, ¿eh? Compartirlo. Yo creo que sí. O sea, al final los actores en ese momento lo que necesitan es una dirección clara de alguien que sabe dónde va. Ya hemos hablado mucho, estamos construyendo conjuntamente. Al final una obra artística es muy opinable, o sea, no son matemáticas, ¿no? Y no hay tiempo en un rodaje para opiniones de todo el elenco, ¿no? Ahí también tienes que fiarte tú un poco de la visión que tienes, que has comunicado, que han confiado en ti, e intentar ir a por ella, ¿no? Indudablemente dirección de fotografía también, o sea, sí es bueno que lo vea para ver si estamos teniendo una coherencia visual, que era muy importante. Arte, script para, si había alguna cosa que tendríamos que ajustar, ¿no? En base a todo lo que venía, porque ya te digo que ha sido una película muy difícil, ¿no? Porque 5 semanas y media rodando en el mismo ambiente, pues el riesgo de perder el ritmo, perder la tensión, que el raccord no funcionara, que de repente la luz empezara a cambiar, pues teníamos esa posibilidad, ¿no? De poder retomar algunos planos y tal. ¿Cambió mucho la película del guión al set y del set al montaje? Del guión al set ya me has dicho que habéis ido adaptando, y sabiendo que estabas viendo esos 3-4 minutos, lo que fuera cada día de lo que ibais rodando, luego cuando viste un montaje final, ¿empezó a cambiar mucho la película o no cambiasteis mucho? Del guión al set cambiaron cosas importantes. Cosas que ahora las ves, y si tuvieras los dos guiones escritos, el guión que se hace después de hacer la película, que no lo he hecho, pero bueno, si lo hiciera, y el guión de antes, dices, ¿cómo no teníamos esto así antes? ¿No? Entonces, ahí sí que cambió en momentos que yo creo que hubieran sido críticos para lo que te decía de la tensión y el tono. De la película rodada, del set al montaje, no cambió tanto. No cambió tanto por lo que te hablaba, porque teníamos 4 o 5 horas para ensayar, para ver y luego tomar la decisión prácticamente ya, ¿no?, de los planos que íbamos a hacer. El montaje que hizo Lucas, que fue fantástico, es lo que te termina de dar el brillo, ¿no? De ajustar, ¿no? De darle esa vida, ese ritmo, esa vida, esa luz, esa vida al fin y al cabo, ¿no? Pero no cambió tanto del set al montaje como cambió de guión al set. Es una película que, ya lo hemos comentado, ocurre todo en una habitación, prácticamente. O sea, cuidado que tenemos más de una habitación, ¿eh? Hay más de una, pero... Que me dice la gente de una habitación, perdona, tenemos un hall, tenemos un salón, sí, tenemos... Sí, pero... Sí, correcto, es una casa. Principalmente es una casa, es una localización, digamos. Eso es. Sí que es verdad que, como dices, hay varias habitaciones, pero principalmente ocurre casi todo en el salón, casi todo. Correcto, sí. Desde guión, ¿cómo te planteaste este desafío de decir, por un lado, nos va a ayudar a ciertas cosas, pero también tengo que tener en cuenta que hay un limitado número de puntos de vista o de tiros de cámara que podemos hacer? Sí, a ver, sí, totalmente. O sea, el gran reto era ese, ¿no? O sea, era cómo mantener la tensión, y la tensión al final es guión, es dirección, es planificación, es montaje, dentro de un mismo espacio, ¿no? Entonces, como te digo, fue un set que construimos. Y claro, tú construyes un set en base a ya una idea preconcebida de cómo lo vas a rodar, porque no es una estancia de 4 paredes encerrada. O sea, tienes un estudio, tienes un comedor, tienes un hall, tienes un pasillo, tienes una cocina, ¿no? Y entonces ir contando esa historia de forma natural. Entonces, pero claro, eso se construye después
de hacer una, como te decía, no planifiqué la película plano a plano porque para mí sería encorsetarla, y como te digo, no tienes todas las acciones de todos los personajes, pero sí tienes una idea general de cómo, por dónde debe ir la película de forma orgánica. Por ejemplo, empezaba la película y hay un objetivo claro de todos se quieren ir, ¿no? Y de repente surge el conflicto y ya nadie se quiere ir, ¿no? Ese todos contra uno, ¿no? Y a partir de ahí cómo se van generando bandos, ¿no? Y cómo se va dibujando pues el reparto en el espacio, ¿no? Y en base a eso dibujas un set que te puede ayudar a esas ideas que estás trabajando con la diseñadora de producción, que me ayudó muchísimo también, ¿no? Para poder potenciar visualmente eso, ¿no? Por ejemplo, tú entras en el hall y tienes dos entradas, ¿no? La de la derecha que va al salón y la izquierda al comedor, ¿no? Y es algo que ya sabemos que eso teníamos que llegar ahí de alguna forma, que luego es el póster de la película, ¿no? Pero que tiene una escena clave en la peli, cuando están esperando a Joaquín, ¿no? O ese comedor que tiene ese marco, ¿no? Y cuando le dice, vosotros que pensáis que es una persona que tiene problemas de salud mental, ¡pum!, y retratas a la sociedad, ¿no? O sea, había muchos guiños visuales que tú los llevas trabajados en guión para luego ponerlos sobre el terreno, ¿no? Y en base a eso construir, como digo, el decorado. Pero indudablemente es en el día a día donde acabas de aprovechar todo el espacio, ¿no? Pero no es que tuviéramos una casa y te metes ahí y empiezas a rodar, no. La casa se configura en base a cómo creemos que debe, o cómo creía yo que debía, digamos, contar la historia. Claro, aquí entiendo que debe ayudar mucho que además de escribir y dirigir, produces. Sí. Porque sí. claro, a la hora de empezar ya a pensar desde guión cómo lo vamos a rodar y cómo se tienen que construir los sets para conseguir lo que quiero, es, supongo, mucho más fluido, más fácil. También una carga de trabajo mucho mayor. Bueno, más que la carga de trabajo es un arma de doble filo, ¿vale? Porque estás continuamente con la visión, digamos, más artística, ¿no?, de lo que te gustaría tener, y luego inmediatamente la otra cara de la moneda tienes lo que puedes hacer. Pero es verdad que el tener esa doble visión te ayuda a potenciar la creatividad, ¿no? Te va a parecer una bobada, ¿vale? Pero, por ejemplo, para entender un ejemplo, el piso en el que se desarrolla me parece que era un cuarto B, creo recordar un cuarto A, pero el decorado estaba a nivel de suelo. Vale, entonces las ventanas, o sea, yo no podía acercarme mucho a las ventanas porque aunque tenía un forillo, veías el suelo. Claro, yo dije, oye, no, o sea, me gustaría jugar con los balcones, porque yo además tenía una idea muy chula que quería hacer, pero para hacer eso tenía que haber levantado el set 4 metros. Eso me encarecía un montón, ¿no? Entonces mi faceta de director, si hubiera sido otro productor, hubiese luchado encarecidamente, ¿no? Y hubiese dicho, no hago esta película si no subimos el set. Pero mi faceta de productor, digo, es necesario subirlo 4 metros, es necesario, tan importante es esa escena que quieres contar en el balcón, tal. Entonces te empiezas a adaptar a la realidad. Pero bueno, luego leyendo muchas cosas y escuchando muchos directores, al final la limitación presupuestaria la tiene todo el mundo. El que tiene una película pequeñita y el que tiene una película de 200 millones al final necesita 400. Siempre. ¿Sabes? Con lo cual, sí. Lo que pasa que, claro, al ser productor, ¿no?, bueno, pues quizás eres un poquito más consciente, ¿no? No lo luchas tanto, ¿no? O al revés, hay veces que dices, no, esto es clave, o sea, esto es fundamental, esto es crítico, o sea, esto hay que hacerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros hubiéramos rodado en una localización real, el rodaje no podría haber sido así. Y no hubiera hecho la película. Bueno, salvo que alguien me hubiese encontrado una localización que estuvimos buscando, pero era imposible encontrar una localización como la que pedía la película y cómo le íbamos a retratar visualmente. Y era fundamental construir un set con los costes que eso conlleva y con el dinero que eso conlleva, pero para mí era un personaje más. Absolutamente. Y había que tratarlo igual que un personaje y sobre eso se construía, y era el mundo, el microcosmos, ¿no? Es un poco, salvando las distancias tampoco y no queriendo parecerme, pero para mí también un referente es la película de Rodrigo Cortés de Burriet. Ah, claro. O sea, para mí Votemos es un Burriet de una comunidad de vecinos. Sí. ¿No? Sí, lo que comentaba antes, de que era, claro, cuando tienes algo tan constreñido en cuestión de espacio, al final es un desafío, sí. Entiendo que puede ser un referente. Claro, pero tú dile a Rodrigo que tiene que rodar su película en un ataúd real. Te dicen, no la puedo hacer, no la cuento. O sea, Rodrigo construyó, si no me equivoco,
unos 7 ataúdes, un ataúd que tenía 7 metros de altura. Sí. Claro, indudablemente, ¿no? Para poder contar visualmente bien esto. Pues en Votemos es igual. O sea, necesitas de un diseño, ¿no? De una casa que te pueda permitir contar visualmente la película y que tenga interés, ¿sabes? Porque si no, pues efectivamente acabas haciendo pues una obra de teatro grabada, realizada, donde Claro. no hay mayor interés del que estás viendo, ¿no? Entonces, o sea, que estás escuchando, ¿no? Entonces, esto es cine, no es teatro, ¿no? ¿Te cuesta separar esas tres facetas, la de guionista, director y productor, cuando estás en cada una de las fases? Las tengo muy integradas porque al final la labor de dirección y guión la veo muy indisoluble, sobre todo por lo que te digo de terminar de escribir el guión rodando, incluso montando. Es verdad que también todo lo que he rodado lo he escrito, lo coescrito yo, ¿sabes? Siempre he estado en guión. Y la labor de productor sí está mucho más disociada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando ya empieza el rodaje, ya no soy productor. O sea, siempre estoy acompañado de productores y además es que no me interesa para nada. O sea, y todos los fuegos y todas las cosas, es que no, o sea, ahí soy director, guionista y ya está, ¿no? Luego acaba el rodaje y necesitas volverte a poner el gorro de productor, ¿no? Pero sí, yo ante todo, fíjate, te diría que lo que soy es director. Es lo que más creo que me representa. O sea, si te dijera de las tres, que soy director. Soy un director que estoy consiguiendo contar las historias que escribo, que coescribo, pero me encantaría que me llegara un guión fantástico, ¿no? Pasa que yo no sé si sabría hacerlo, te lo digo de verdad, ¿no? O sea, yo al final cuando leo una historia, como conecte con la historia, te digo, quítate, soy el director para hacer esta película, ¿no? O sea te claro. Enganchas, conectas y dices, ves cómo contar la película, que es una mirada, una visión, igual hay 100.000 mejores, claro. ¿no? Pero es como, déjame a mí porque es que hay que hacerlo así, ¿no? Pero eso no me ha pasado a día de hoy, ¿no? Entonces al final esa inquietud, ¿no? De contar ese fuego, ¿no? Que tenemos todos los que creamos, nace desde el guión, ¿no? Y desde esa ilusión. Y es verdad que a medida que vas escribiendo, cada vez me gusta más, porque dirigir es muy complicado. Es decir, tardas mucho en dirigir, luego diriges son 4 semanas, o 5 o 6, tardas mucho en volver a... Pero escribir, puedes escribir siempre. Y de alguna forma es estar como en rodaje, ¿no? O sea, puedes escribir ya pensando en rodaje, que los buenos guiones realmente ya están, ¿no? Pensando claro. en que esto es una obra que va a ser filmada, ¿no? Y me permite la escritura de guión como volver al set, que es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta en el mundo es estar en un set de trabajo. Has mencionado esa pasión creativa, ese fuego de que te llama a dirigir y a contar historias, y sin embargo no estudiaste ni cine ni nada parecido. No estudié cine ni nada parecido, pero desde muy pequeñito, o sea, ha sido mi vocación. Desde que, pues no sé qué edad tendría, igual 10 o 11 años, yo me acuerdo que, no sé si era un bautizo, un cumpleaños o alguna cosa de estas, mi padre tenía una cámara y lo típico, yo estaba ahí, graba esto que tengo tal. Entonces estuve grabando y pues te entretienes grabando y ya está, vale. El caso es que al llegar a casa ese día o tal, mi padre tenía, antes de los ordenadores, tenía como... era un VHS, pero que te ponías las cintas de mini DV, ¿vale? Y luego con una pequeña mesa de mezclas la pasabas a una VHS grande, ibas montando, cortabas, tal, y podías meter música. Y podías rotular algunas cosas, ¿no? Entonces yo empecé a jugar con eso y era mi videoconsola. Y era impresionante, o sea, poner... O sea, una cosa que habías grabado desde distintos puntos de vista, ordenarlas, crear como una unidad de tiempo, ¿no? Como si hubiese habido una multicámara, ponerle una música, dije, wow, o sea, claro. Esto es impresionante. Entonces, a partir de ahí, pues con 11 años, yo empiezo a hacer cortometrajes, bueno, pues, si se pueden llamar así, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, con 18 años, yo había hecho como 13 o 14 cortometrajes. Y en ese momento yo quería estudiar cine, pero no había una carrera pública o no la encontramos como tal. Yo soy extremeño. Entonces, bueno, al final pues yo era buen estudiante, me dijo mi madre, bueno, pues estudia Derecho y Dirección de Administración de Empresas y ya cuando acabes, pues con 23, 24, hacer lo que quieras, ¿no? Pero es verdad que durante la carrera me dediqué a hacer documentales, cortometrajes, estaba con todos los amigos de audiovisual. Y entonces acabé la carrera y lo que hice fue montar mi productora.
Tuve la suerte de estar trabajando en Los Ángeles en una productora y cuando llegué con 23 años monté mi productora y ahí fue mi escuela realmente, ¿no? Empecé a hacer publicidad, empecé a hacer vídeos para internet, vídeos corporativos, vídeos institucionales, pero siempre intentaba hacer vídeos institucionales como distintos, donde siempre había una historia. Claro. Una historia. Y tenías ese fuego creativo y narrativo de contar historias. Bueno, es que me parecía lo más interesante y de hecho sí vendía mucho y me iba muy bien a nivel de estas pequeñas historias que eran muy emocionales o trabajaban muy bien el humor o tal. De hecho la productora se llama 259 porque me especialicé en vídeos de 3 minutos. Bueno, no de 3 minutos, sino de 2,59, como los precios psicológicos, ¿no? Sí. Una cosa de 100 euros no te la compras, pero de 99 sí, ¿no? Pues yo era como el tipo en España que hacía vídeos de 3 minutos, 2,59, ¿no? Y eso fue mi escuela durante muchos años, ¿no? Y había un momento que dije, oye, a mí lo que me gusta es el cine, no la publicidad. O sea, o empiezo a hacer cine, o genial hacer publicidad, pero... Y en el año 2016 fue cuando surge el germen de la película de Abuelos y entonces empezamos a escribir Abuelos y la pude rodar en el año 2018 y a partir de ahí pues compagino lógicamente las dos facetas, pero cada vez más pues me interesa más la ficción, ¿no? Santiago Requejo, muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión. Pues muchísimas gracias, espero no haber aburrido al personal. No, para nada, estoy seguro que no. Fenomenal, pues un placer estar aquí. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar Exigencias del Guión. El episodio de hoy ha estado patrocinado por el Máster en Escritura del Guión Audiovisual que organiza el GAC, el Sindicato Catalán de Guionistas, junto con la Universidad de Barcelona y la Universidad de Lleida. Recuerda que este máster puedes estudiarlo presencialmente en Barcelona o de forma online. Los profesores son guionistas que han escrito películas como Wolfgang o Los Tortuga, programas como Està passant o Tu cara me suena, series como Desaparecido, Coses que pasen, Sala Polivalent, Jo Mai Mai. Es ya la 6ª edición de un máster que podemos empezar a llamar veterano y existen varias ayudas económicas, algunas de las cuales llegan hasta el 50% del coste de matrícula. Las preinscripciones ya están abiertas y tienes toda la información en la web www.masterguion.es. Redacción y realización Paul Sánchez. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música Julio Barrejón, interpretada por Ana Álvarez Prada. Puedes contactar con nosotros en el email podcast@exigencias.es o en el teléfono de España 613 006650.